Gracias, ministro. Tiene la palabra el congresista Carlos Domínguez y en adelante vamos a darle la palabra a todos los congresistas que faltan antes de cederla al ministro nuevamente. Congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Saludar la presencia del ministro y del viceministro. Presidenta, de todo lo expuesto por el ministro vemos a un estado pasivo, en ese sentido sin rumbo, porque esperamos pues que pasen 60 días de huelga para recién tomar medidas y cartas en el asunto. Hemos escuchado muy enfático al señor ministro a través de la presidencia que está pidiendo pues que el Congreso de la República le apoye con temas legislativos. Yo pregunto, ¿por qué en su momento no pidieron facultades legislativas para poder legislar, valga la redundancia, en temas de terrorismo? ¿Por qué tenemos que esperar todavía que lleguemos a estas circunstancias y poder decir recién necesitamos la ayuda del Congreso de la República? También quiero manifestar, presidenta, que comparto lo dicho por mi colega Edu Vergara. Este informe que el día de hoy hemos recibido es una sorpresa, es una bomba para toda la población. Yo creo que la población debería haberse informado anteladamente. Tantos millones se gastan en publicidad y ¿por qué no lo hicieron en su momento? ¿Por qué? Actualmente la ministra se está posiblemente reuniendo con gente vinculada a Movadef. Ahora el colega del Castillo mencionó que posiblemente se esté incorporando en las negociaciones a cerca de 20-25 representantes regionales, que aún no lo sabemos. Y en este caso yo quiero hablar en mención al representante de la región de Ancash, José Sandoval Castromonte, quien en Ancash no tenemos ningún tema que esté vinculado al terrorismo. Entonces, nosotros necesitamos ayuda de parte del Ministerio del Interior para tener una información más sólida. Quiero también preguntarle al ministro a través de la presidencia, ¿quién ordenó las medidas de represalia contra los docentes? Si bien lo hemos escuchado, ha hecho mención que el presidente del Congreso le hizo una sugerencia, pero al final la decisión de usted, ministro. La cantidad de fotos, videos, cómo se ha tratado a los docentes es injusto. Creo que en ese sentido hay que hacer una mea culpa y ver realmente cuáles son las condiciones y de qué manera vamos a resarcir ese maltrato. Y donde también están incluidos colegas congresistas. Quiero también hacer presente, presidenta, el ministro a través de la presidencia mencionó que también son responsables los gobiernos regionales. ¿Cómo vienen manejando cuáles son las coordinaciones con los gobiernos regionales? Porque es fácil decir que los gobiernos regionales son responsables, pero ¿cómo vienen trabajando coordinadamente para dar solución a este tema? Y para concluir, presidenta, yo creo y estimo conveniente que debería estar aquí también presente el premier Fernando Zavala, porque él es el responsable de este gabinete y tiene que dar cuenta qué está pasando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Interior, porque parece que son divorciados. A veces la información no es clara y oportuna. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo debo en primer lugar lamentar que usted haya manejado la lista de oradores a su leal saber y entender y no de acuerdo al orden en el que se inscribieron los parlamentarios. Cuando yo me inscribí en un papel que me alcanzó un funcionario que trabaja con usted, yo era la cuarta persona en inscribir. Sí, le dieron una lista en el orden en el que había llegado. Fue el cuarto en llegar tarde. Continúe, por favor, congresista. Y tampoco estoy, presidenta, para que usted me ofrezca como si fuera una limosna, una interrupción. Las interrupciones no son para intervenir, presidenta. El reglamento dice claramente que son para hacer acotaciones y duran 1 minuto. Y no son para hacer intervenciones largas y distorsionar la lista de oradores. Presidenta, si yo estoy en esta comisión no es porque a mí el tema de la educación, que es muy importante, sea lo que me esté motivando a venir acá, en esta reunión, sino porque sustantivamente esto es un tema de seguridad nacional. Y el que está presente no es la ministra de Educación, sino el ministro del Interior, y está compareciendo ante la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque el tema de la educación y el tema de la seguridad nacional, en este tema de la huelga del SUTEP, se han juntado. Y entonces, aquí, presidenta, yo quiero señalar lo siguiente. Yo he sido presidente de la Comisión de Inteligencia el año 2003, 2004, 2005, y después en el año 2007. Y esto de que Sendero Luminoso ha pasado al recodo de la lucha política, se sabe desde que Abimael Guzmán, el año 92, dijo, entramos al recodo y vamos hacia la guerra política e ideológica. Y es evidente, presidenta, que cuando Sendero pierde
en el campo de las armas la guerra, lo que hace es iniciarla en el campo político. Porque, como decía Mao, la política es el arte de la guerra sin armas. Todo es política. Y ellos están haciendo la guerra sin armas. Pero sin armas, digamos, sin metralletas y sin reventar, aunque hay un grupo que todavía lo sigue haciendo. Ese es un brazo también de ellos, perfectamente articulado. Pero la guerra política es la que están haciendo ahora y la vienen haciendo desde hace tiempo. Y se conoce desde hace 10 años por lo menos, cuando surgió el señor Huayna Laya, que el objetivo de Sendero es capturar el más grande sindicato que tiene el país, que es el sindicato de maestros, que tiene presencia en todos los pueblos del país y que le habla a los niños y a los jóvenes en todos los pueblos del país y le habla lo que ellos quieren que escuchen estas personas. Entonces, esta es una realidad. Y frente a eso, frente a ese objetivo de Sendero Luminoso, de utilizar los resquicios del Estado burgués para continuar la guerra sin las armas, el Estado peruano, con todas sus deficiencias, y no estoy hablando de este gobierno ni del gobierno anterior ni lo que fuera, el Estado peruano con todas sus deficiencias, no tiene cómo cerrar esos resquicios. Y entonces, allí se desenvuelve el militante maoísta como el pez en el agua, como lo señalaba Mao. Y el tiempo para ellos no cuenta. Esta es una guerra de 1000 años. No cuenta el tiempo. Ellos avanzan paso a paso. Y Presidenta, esta huelga seguro se va a solucionar. Seguro que se va a firmar un acta. Y entonces todos van a salir contentos, van a salir con su papelito, se acabó la huelga. Van a aparecer el señor Chamberlain, que era primer ministro de Inglaterra, cuando fue a hablar con Hitler, y Hitler le firmó un papel y vino, y ya está la paz. Eso fue un mes antes del momento en que se rompieron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Ese papelito que se va a firmar ahora es solamente un punto más en un avance. ¿Cuál va a ser el resultado político? Que Patria Roja va a dejar de conducir ya definitivamente el sindicato de maestros. Y a partir de hoy, mañana o pasado, será el CONARE. Y CONARE es Sendero Luminoso. Entonces, seamos claros, los maestros del Perú no son terroristas. El congresista Ochoa, como maestro, claro, suelta y dice, nos están diciendo terroristas. No, pues no. Pero los que conducen varias de las bases sí lo son. Y probablemente la mayoría de las personas que votan por aquellos dirigentes para que sean los que conduzcan sus bases no sepan que son de Sendero Luminoso. ¿Por qué? Porque ya pasaron los años, la información ha sido cada vez más relativizándose, sale cada vez menos en los periódicos, y cuando en los periódicos se habla de Sendero, se habla solamente del BRAE. Y no se habla de todas estas cosas y estas sutilezas con las que Sendero nuevamente hace su trabajo político. Están en el frente estudiantil, están en el frente sindical, están en los frentes de las comunidades LGTB, están en los frentes incluso religiosos, están en todo tipo de frentes. Y su tarea es exacerbar las contradicciones. Su tarea es impulsar todo tipo de confrontación, es decir, meterse en el tejido social y hacer que la sociedad embulla con los reclamos y con los pedidos. Y entonces, claro, tontos no son. Ellos no van a ir a una organización sindical a decir hay que pedir el cielo. No, piden las cosas que son justas, pues porque obviamente hay muchas demandas. Obviamente. Entonces, lo que ellos hacen es montarse de manera radical en los reclamos justos de los maestros. Justos en cierto sentido, porque eso de pedir que no se les evalúe, eso no tiene nada de justo. A mí no me vengan con eso. Y eso de firmar actas en las que se va a poner que la evaluación no debe ser punitiva y que además si a uno lo jalan 3 veces no debe salir de la carrera pública magisterial, es una manera ya de decir que la evaluación ya no sirve, pues. Porque si usted le toma un examen y si saca 0,5 y le van a decir 0,5 pasa de nota, entonces mejor no le tomen el examen. Bueno, todo eso van a ser puntos con los cuales el CONARE se va a abrir espacio en los sectores que todavía en el ámbito del magisterio no están proclives a ellos. Y mañana vendrá construcción civil, pasado mañana vendrán los médicos, y etcétera. Porque así funciona el sistema de agudizar las contradicciones. Entonces aquí, Presidente, estamos ante una realidad bastante complicada. Para terminar, congresista.
Yo creo, Presidenta, que frente a realidades como esta, el Estado debe funcionar de una manera coordinada, aunque sea por carácter de urgencia. La información que ha traído el ministro es una información correcta y no es una información en la que haya manipulación, porque las pruebas son claras. Es evidente que cuando una persona reivindica el pensamiento Gonzalo, es porque ha optado, primero, por justificar la llamada rebelión o la guerra subversiva, la lucha armada, porque eso es el pensamiento Gonzalo. Segundo, justificar la historia de Sendero. Hay una apología de la historia de Sendero y ese ya es un delito. Y es evidente que aunque sea joven y no haya puesto bombas ni haya derrumbado torres, ya es una persona que integra una organización en donde están estas personas. Entonces, el criterio con el que se tiene que enfrentar esto ya no es un criterio solamente político, ni es un criterio solamente judicial o solamente penal, sino tiene que ser un criterio integral en el que el Congreso también participe. Porque el artículo 317 del Código Penal, que establece el delito de asociación ilícita para delinquir, dice que por el solo hecho de pertenecer a una organización, ya hay punibilidad en el caso de las personas que estén condenadas o que estén capturadas por eso. Eso funciona, por ejemplo, cuando se desarticulan las bandas de extorsionadores. Hay muchos de los que pertenecen a esa banda que stricto sensu no han cometido ningún delito, porque su función era pararse en una esquina y ver a qué hora sale y a qué hora se entra fulanito de tal que vive en tal sitio. Señor, yo estoy aquí parado. Estar parado en la calle no es delito, ¿no es cierto? Pero integra pues una organización, ¿no? O personas que caminan por la calle y van anotando y después resulta que asaltan, roban o matan en ese lugar porque él dio la información. Entonces él dice, no, yo solamente di una información, eso no es delito. No, pues es que las cosas se ven en forma integral, en forma conjunta. Y entonces la protesta, que es un derecho, también se convierte en uno de los puntos en los cuales se acumula fuerzas para poder seguir avanzando en este largo camino de la lucha armada. Y entonces aquí, Presidenta, se ha pasado en 2 páginas nada más, de manera muy rápida, lo que me parece que es el punto medular o el único que nos queda para poder empezar a atacar el tema de una manera sólida, en donde involucremos al Ministerio Público y al Poder Judicial. Porque así como a las propias bandas de asaltantes, ¿no?, los cogoteros de Chiclayo, etcétera, se les captura y los terminan liberando, porque tenemos jueces de esa índole, lo mismo está pasando con los que están vinculados a Sendero. Y están en una tarea en la que miran para otro lado esos jueces y fiscales y no están aplicando lo que corresponde en el derecho. Entonces necesitamos que este Congreso emita leyes más claras todavía. Porque así como hay la ley 30.077, que es la ley de la organización de organizaciones criminales, y está el Código Penal de la asociación ilícita para delinquir, y se señala cuáles son los delitos que están ahí, tenemos que ser claros en que toda participación que suponga estar en un movimiento que es membrete, fachada, organismo generado, como se le llame, de Sendero Luminoso, tiene que ser considerada como una organización delictiva fuera de la ley. Y por lo tanto, el solo pertenecer, aunque no se haga absolutamente nada, aunque nunca salga de su casa, ya es punible. Esa es la única posibilidad que podemos enfrentar esta situación. Y obviamente ya parece ser un poco tarde. Ya parece ser que a estas alturas, si quisiéramos, si tuviéramos esos instrumentos, ya sería muy complicado, porque échese usted pues a detener, aparte, no de los 4.600, pero por lo menos pues a unos 300 que deben ser los que conducen, en este momento no se puede. Ya es complicadísimo, ya se generaría una reacción, ya tienen fuerza y la van a seguir teniendo, porque la huelga del próximo año va a ser peor que esta, porque es obvio que van a ir a otra huelga. Esto no es que ya se solucionó, ya maestros, tranquilos, no, esto va a más, va a más. Así comenzó el propio Patria, porque cuando Patria asume el sindicato del sur, comenzó igualito, era el sector más radical. Y empezaron a hacer sus contradicciones, tomaron el control y después pasaron los años, pues se terminaron aburguesando, ¿no? Y ahora Sendero es el que controla. Y para eso, terminar, congresista, por favor. Y eso, Presidenta, no debemos permitir que se irradie a otros movimientos sindicales importantes, ni que se inocule
en cada una de las protestas que va a haber en nuestro país, en el mundo ambiental, en el mundo minero, en el mundo de la administración pública, en el mundo de la vida sindical. Y entonces, si el Congreso ahora muy comedido, muy presto, se ha metido a comprarse el pleito educativo, perfecto, ya pues es una buena idea. Pero démosle un instrumento legal más preciso a los operadores de justicia, o sea, a los fiscales y a los jueces, para que tengan que actuar y no se hagan de la vista gorda frente a las evidencias que se están poniendo. Porque si no, Presidenta, cuando ya querramos resolver este tema, nos vamos a encontrar con que va a ser absolutamente imposible y otra vez le estaremos entregando a las nuevas generaciones un país inviable como el que se recibió en los años 80 por parte del gobierno militar. Porque el gobierno militar tampoco miró bien las cosas, dejó que crecieran los sectores radicales y el 18 de mayo del año 80, el día de las elecciones, el día de la recuperación de la democracia, Sendero comenzó su llamada lucha armada. No queremos que eso vuelva a pasar, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Joaquín Dipas. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo vengo de Ayacucho, exactamente la zona del BRAE, donde hemos sufrido por muchos años el tema de la violencia, mucho y en carne propia. Hemos sido testigos, quien les habla ha sido testigo de las cosas que ha cometido las organizaciones, en este caso Sendero Luminoso. No solo Sendero Luminoso, sino cuando ahí aparece, hay muchos frentes. Entonces, nosotros rechazamos rotundamente el tema de la violencia, venga de donde venga, Presidenta. Pero sí quiero también manifestar en esta ocasión, yo creo que el tema de la huelga que hoy día estamos presenciando todos y hacer que esto prácticamente nuestros niños estén abandonados y estén perdiendo más de 60 días ya sus clases, que por cierto no lo van a recuperar. Yo creo que allí el señor ministro, en vez de ayudar a la ministra, o en todo caso al gobierno, que en este caso encabeza, lo único que se ha empeñado es criminalizar a estas organizaciones sociales, generalizando. Si es que hay alguien que impulsa este tipo de ideas, este tipo de luchas que ellos creen, yo creo que aquí hay que identificarlos, señor ministro, a través de usted, señora presidenta, hay que identificarlos y paguen sus culpas y no hacer en este caso generalizar en la información que nos alcanzan a través de los medios de comunicación, que por cierto lo solicité, me alcanzó hoy día, señora ministra, perdón, señora presidenta, no nos identifican claramente, no nos identifican, solamente nos alcanzan una relación. Yo esperaba de los 780 y tantos que hablan de mi región, quiero entender claramente quiénes son. Yo creo que esa información, si no lo pueden alcanzar así públicamente, quisiera tenerlo como congresista, representante de mi región, justamente el lugar donde ha empezado el terrorismo, donde ha empezado su accionar terrorista Sendero Luminoso. Quisiera saber, porque no puede ser que podamos ponernos como fachada una lucha social justa, en este caso de los maestros, alguien, y por eso por unos cuantos no podemos generalizar, señora presidenta. En todo caso, si no lo pueden hacer públicamente, quisiera tenerlo, porque yo no quisiera que vuelva mi pueblo a sufrir nuevamente este tipo de atrocidades. Ya hemos tenido, basta de Ajomarca, basta de Lucanamarca, y en las zonas del BRAE hay muchos lugares que hay que abrir.
Entonces yo no quisiera, Presidenta, volver a esos tiempos, quisiera tener esa información. Reitero, si es que alguien está metido, que pague sus culpas, pero no podemos generalizar a todos los maestros. En Ayacucho hay más de 20.000 maestros. Por 700 que se difundió, no puede tener culpa o no podemos también dejar de atender. Y si algo en campaña, en este caso el presidente le mintió a todos los peruanos, a todos los maestros que a partir del 2017 iban a ganar los 2.000 soles, seamos valientes y salgamos al frente, pidámosle que nos hemos equivocado, pidámosle que nos equivocamos y a partir de allí yo creo que los maestros van a entender. Lo peor es que tenemos que mentir sistemáticamente y lo peor es que tenemos que acusarlos generalizando. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidenta. Un saludo para usted, para los colegas, señor ministro, señor viceministro, personas que nos acompañan. Quiero empezar saludando a los congresistas que están participando en la mesa de negociación en el Ministerio de Educación, que fueron invitados como veedores y han terminado siendo garantes de una conversación entre los profesores y entre el Ministerio de forma separada por una lista bastante extraña y confusa. Quiero saludar también parcialmente al ministro Basombrío en esta oportunidad, porque ha sido bastante enfático en decir que los profesores no son terroristas en esta mesa, pero le pediría que lo haga con los maestros en la calle, a los maestros a los que se les ha reprimido y a los cuales hay que pedirles disculpas, porque así lo niegue, definitivamente, hasta el presidente de la República ha mencionado que son terroristas, en su mayoría o liderados por terroristas. El Perú tiene dos problemas fundamentales. El primero de ellos, que es fundamental para resolverlo, es que el Estado está lejos del país. Entonces tenemos un Estado que no conoce el país por muchos años, tenemos un Estado que no está mirando al país y que la clase política que lo ha gobernado, al menos los últimos 25 años, tiene los problemas resueltos. Tiene el problema de educación resuelto porque sus hijos se educan seguramente en algún lugar aquí en el Perú o en el extranjero, o porque los sistemas de salud los asisten y no están viendo que en realidad son problemas fundamentales que no están resueltos en el resto del país. Valdría la pena mirar un poco hacia ese lado. En este contexto de este desconocimiento del país, resulta que tenemos un servicio de inteligencia nacional que más parece una biblioteca, muy bien documentado, pero sin embargo no se ve ninguna acción. Y eso me preocupa bastante porque en realidad un servicio de inteligencia tiene que ser un servicio del país para poder enfrentar estos problemas. Y si nosotros recordamos, en noviembre del año pasado, la congresista Schaeffer, al ministro Saavedra le dijo que había 253 terroristas, Movadef, dentro del magisterio y que tenía que hacer algo. Noviembre del año pasado. Si vemos la capacidad de varios de los ministros para resolver algunos problemas, especialmente la ministra de Educación, en realidad poco tino, poco tacto, falta de diálogo, un proceso de negociación errático en el que finalmente terminan con la última instancia poniéndole en medio de la luz. Me refiero al presidente de la República sentado, que es la última instancia que deberían tener en cualquier negociación, sentados. Una estrategia bastante compleja, ¿no? Y con obviamente palabras desafortunadas del presidente con relación a la huelga de Cusco, del propio ministro así lo niegue, etcétera, que finalmente terminamos un problema muy serio con una lista en la cual hay 30 personas, el señor del Castillo había mencionado 5, que garantiza que no son de Movadef, el compañero Ochoa de igual manera, yo puedo garantizar a la persona de Arequipa y a una persona de Piura, una del Partido Socialista y otra de Patria Roja, que también están en la lista por sabe qué razones. Entonces, cuestiones bastante complejas. Sí, como... Presidenta, esto Tiene la interrupción, congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Que estoy escuchando de algunos parlamentarios que pueden garantizar que otra persona es o no es de Sendero, ¿los va a llevar en algún momento de que si estas personas, digamos, se develan como miembros del CONARE a asumir la responsabilidad? Porque qué fácil, ¿no? Aquí se ha dicho de que una señora no puede ser de CONARE porque tiene 73 años. ¿Y Abimael Guzmán no tiene 83? Y la verdad es que eso de responsabilizarse por otra persona debería fijar que las personas que se asumen esa responsabilidad paguen las mismas consecuencias que paguen esas personas cuando cometan algo.
Puede continuar, congresista Ceballos. Bueno. El segundo problema que tiene el país es que tenemos una extrema desigualdad que ha sido ahondada, especialmente... Creo que quiere otra interrupción el congresista Mulder. Ya. No, Sí, evitemos el diálogo, por favor, continúe. Es la extrema desigualdad en la que está el país. Y obviamente la desigualdad genera protesta social y un afán exacerbado por salir de la pobreza, que finalmente termina con corrupción, delincuencia agravada, etcétera, que no vamos a discutir aquí, y que aquí está desencadenando en un serio problema que es la vuelta a los grupos subversivos, al terrorismo, al país. Escucho que el ministro nos dice que como una de las soluciones vamos a hacer una ley para que ustedes la aprueben, pero yo no veo un contexto general, no veo una integralidad a la hora de accionar del Ejecutivo y obviamente de todas las fuerzas políticas del Congreso y otras instituciones para poder abordar un problema que es un problema integral. No estamos en un problema simplemente de violencia, sino estamos en un problema muy, muy serio con un grupo subversivo que está, por lo que hemos visto, está calando no solamente en el magisterio, sino en amplios sectores del país por medio de la protesta. Obviamente la protesta es un caldo de cultivo en el país donde existe desigualdad y donde existe un Estado que no atiende debidamente a sus ciudadanos. Entonces allí hay un problema muy serio que no estoy viendo en este momento. Más policías, más patrulleros, más pertrechos, no creo que sean la solución, sino una acción más integral para poder resolver. Y esto definitivamente es porque el Estado tiene que acercarse y tratar por lo menos de entender qué es lo que pasa en el país y empezar a reducir la brecha, no solamente salarial, sino la brecha social y económica que existe en el país. Para terminar, por favor, congresista. Ya, gracias, presidenta. Tengo algunas preguntas que quiero hacerle al doctor Basombrío. Bueno, la primera es, dígame si existe un sistema planificado para enfrentar a Sendero Luminoso y todo lo que significa, en el entender de que hay una suerte de infiltración dentro de no solamente el gremio magisterial o los gremios magisteriales, sino en varios otros grupos organizados en el país, y creo que debería existir un plan para esto. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué la información llega tan tarde? Estamos en medio de una mesa de negociación y en este momento la mesa de negociación en el Ministerio ha pedido una tregua hasta las 5 de la tarde en espera de qué es lo que ocurre en esta reunión. Entonces, no sé si estrategia, falta de tino, falta de cálculo político, no sé. O sea, una cuestión bastante confusa que puede terminar en un desastre finalmente, ¿no? Entonces hay una preocupación mayor allí por este accionar tan errático. Se han tomado acciones, la tercera pregunta, se han tomado acciones para implementar la ley 29998 en la cual se evita que los senderistas o los subversivos estén en educación. Y bueno, y la última pregunta es, ¿qué van a hacer con el servicio de inteligencia? Porque en realidad nos han mostrado un panorama bastante complejo, pero muchas de las acusaciones resultan que no son pruebas fehacientes sobre determinados personajes, y yo creo que allí hay un problema muy serio de seguimiento. Máxime que si sabemos que hace muchos años los grupos subversivos están en reorganización, y obviamente no es cuestión de echarle la culpa al gobierno anterior, sino asumir inacciones que no se están realizando. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Melgarejo. Gracias, presidenta. Por intermedio suyo, saludar al ministro del Interior. Bueno, si bien es cierto, una de sus funciones del Ministerio del Interior es restablecer el orden público, pero esto, presidenta, no ha sucedido debido a que el ministerio, debo de manifestarlo, es que no cuenta con estrategias y con políticas claras para restablecer el orden público. Toda vez que hemos visto que nuestros maestros se han enfrentado con la policía y no debemos de permitir que eso suceda. ¿Sabe por qué, presidenta? Porque es un derecho constitucional que están ejerciendo los maestros, el derecho
a la huelga, Presidenta. ¿Por qué? Con el único objetivo de buscar que se le restituya ese derecho que ellos anhelan con justicia, con equidad, la dignificación salarial, que por muchos años está postergado porque han pasado varios quinquenios. Algunos han levantado la bandera de la igualdad y este gobierno técnico que han depositado su fe, muchos de los maestros, no se les hace justicia y no están en agenda. Es por eso que se han dado estos paros y a veces hay que usar las calles para lograr la reivindicación de esos derechos justos. Entonces pasa por no tener, Presidenta, de verdad, por intermedio suyo al ministro, que no hay estrategias claras. Y ya tenemos que actuar a través de estrategias y no permitir esos enfrentamientos, esos desaciertos que nos alejan y nos distancian. Por eso estamos aquí, un Congreso cooperante, porque sí, la bancada de Fuerza Popular tenía un plan Perú que iba en favor de los maestros. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos exacerbado al tildarlos a todos los maestros, que son muy buenos, en su gran mayoría, tildarlos de terroristas. Lo que tenemos que buscar es encauzar la paz. Al margen de las preguntas, este Congreso tiene que llamar la atención al Ejecutivo, porque así vamos a corregir que de verdad el Estado se acerque a esos dos ejes de necesidad que son muy importantes, la educación y la salud. Y también quiero decirle que la dignidad pasa por la restitución de la dignificación salarial. Llamar la atención es también decirles que este Congreso cooperante, nuevo, propositivo, es que le ha dicho que le van a otorgar las facultades por disciplina política, también lo ha hecho mención nuestra lideresa de nuestra bancada, como muchas de las bancadas también tienen la misma posición, porque eso es cooperación, porque tenemos visión país compartida y pensando en esos ejes que no debe de crearse más enfrentamientos. Eso es mi aporte y quiero hacerle solo una pregunta, porque ya lo han hecho todos y no debemos de caer en nuevamente ver nuestras calles enfrentándose entre hermanos, porque así lo dice y reza la Biblia. ¿Tiene conocimiento a cuánto asciende el número de militantes en la organización terrorista? ¿Tiene ya identificados? Porque eso es la agenda que ahora, por intermedio suyo, ministra. Presidenta, gracias.